Stack tecnológico de integraciones. A lo largo de todo el curso hemos desarrollado distintos proyectos, hemos integrado distintas aplicaciones, ya sean dentro de nuestras automatizaciones o bien dentro de nuestros flujos agénticos. Hemos también explorado diversas tecnologías, diversos sistemas, pero algo que nos puede dar un panorama mucho más claro acerca de todas las opciones, por ejemplo, en cuanto a la selección de aplicaciones o herramientas a conectar en nuestras distintas automatizaciones, es básicamente el siguiente stack tecnológico de integraciones que les voy a presentar. ¿Por qué? Porque básicamente en su momento a mí me hubiese gustado tener una guía estructurada de todas las aplicaciones que podría haber utilizado para mis distintos flujos de proyecto. Pero claro, evidentemente cuando comenzaba no había mucha documentación ni mucho contenido de esta herramienta. Hoy en día sí la hay y es por esa razón que también quiero compartir este stack tecnológico de integraciones bastante personalizado, el cual podría recomendarles a cada uno de ustedes para que exploren, prueben y también directamente lo usen en producción dentro de sus proyectos de N8N. En este caso he dividido este stack tecnológico en distintas categorías, tanto en herramientas de pago versus algo que también a muchos les podría interesar, herramientas open source, herramientas que son gratis totalmente y que simplemente sería cuestión que las despleguemos dentro de nuestro VPS. ¿Okay? En primer lugar tenemos la primera categoría, por ejemplo, de bases de datos, las cuales hemos usado muchísimo dentro de nuestros proyectos de N8N, especialmente a partir de que conocimos el concepto de RAG. En primer lugar, tenemos aquí una aplicación de pago, evidentemente, una de las que ya utilizamos en nuestro proyecto, la cual es Supabase. Al igual que Supabase, existen muchas otras más aplicaciones con el mismo objetivo, el de brindarnos una infraestructura completamente ya preparada y configurada para simplemente crear nuestra arquitectura de datos. Por ejemplo, podemos hablar también de Neon, una aplicación bastante interesante también basada en PostgreSQL. Podríamos también hablar de Airtable, al igual que de Google Sheets, la cual es una aplicación que también hemos estado usando bastante en nuestros proyectos. Y también de Notion. Cabe resaltar que estas aplicaciones, al ser de pago, pues tienen diversas restricciones, ya sea en la cantidad de proyectos que podemos crear por cuenta, también ya sea por el límite de API calls que podemos hacer a las distintas funcionalidades de las mismas, o bien directamente por distintos accesos limitados a ciertas funcionalidades. Unas alternativas muy interesantes y que realmente recomendaría explorar y probar son las siguientes: herramientas open source de bases de datos. En este caso tenemos en primer lugar a PostgreSQL. Y sí, de hecho también es una herramienta la cual hemos utilizado antes, pero mediante Supabase. En este caso, cuando me refiero a PostgreSQL como base de datos, me refiero directamente a instalar una base de datos tipo Postgres dentro de nuestros proyectos y después conectarlas de la misma forma en como hemos conectado las credenciales de Supabase. Al igual que Postgres, pues evidentemente también tendríamos aquí a MySQL, la cual también tiene una integración nativa dentro de N8N y la cual recomendaría mucho personalmente, a pesar de que también cabe resaltar que instalar una base de datos MySQL muchas veces puede requerir capacidades de memoria y espacio en nuestro VPS mayores, como por ejemplo NoCoDB y Baserow. Ambas aplicaciones de bases de datos bastante fáciles de estructurar, bastante fáciles de manejar también. Simplemente es cuestión de desplegar la herramienta dentro de nuestro VPS, hacer las configuraciones necesarias y finalmente conectar las credenciales a N8N para poder interactuar directamente con las acciones dentro de nuestra herramienta de N8N. Por último, también tenemos una herramienta open source, la cual no hemos revisado, pero que sí revisaremos más adelante en los distintos proyectos que vayamos compartiendo a lo largo del canal. Por ejemplo, en proyectos de chatbots, agentes de IA, directamente trabajando en canales digitales, por ejemplo en WhatsApp, por ejemplo en LinkedIn, en Instagram, etc. Estamos hablando de una base de datos súper funcional y bastante conocida por su velocidad, por su capacidad de optimización en cuanto a tiempos de respuesta. En este caso estamos hablando de Redis, ¿ok? También open source, simplemente es cuestión de conectar credenciales y después comenzar a trabajarlo a lo largo de nuestros proyectos. Muy bien, esto por el lado de bases de datos.
Ahora bien, esta misma comparativa también podríamos aplicarla, en este caso, por ejemplo, a la categoría de almacenamiento de archivos. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿qué hemos utilizado como almacenamientos en la nube? Aplicaciones como, por ejemplo, Google Drive. También podemos usar distintas alternativas de pago, como por ejemplo Dropbox. Y también, en este caso, S3 de Amazon, ¿vale? Cabe resaltar que estas aplicaciones de pago no necesariamente nos tienen que limitar, por ejemplo, en la etapa de pruebas, ya que muchas de estas nos ofrecen muy buenas características a nivel de pruebas para poder realizar nuestros proyectos iniciales y ya cuando los mandemos a producción, ahí sí poder escalar a la opción de pago. Pero bueno, básicamente estas son las 3 herramientas que me gustaría destacar en la opción de pago para almacenamiento de archivos. De manera similar, para las opciones de open source, en las cuales tenemos el funcionamiento totalmente gratis, sería en este caso Nextcloud. Básicamente una plataforma, al igual que Google Drive, Dropbox y S3, de almacenamiento, aunque también para trabajo colaborativo. Ahora bien, tenemos en la tercera categoría, en este caso, a los CRMs. ¿Qué CRMs tenemos disponibles ahora mismo y que son bastante recomendables a nivel de uso y a nivel de funcionalidades que ofrecen? En este caso tenemos en primer lugar, evidentemente, a una de las mejores plataformas de CRM y más conocidas también, HubSpot y también Salesforce. Asimismo, también tenemos otras alternativas súper interesantes, especialmente para trabajar a nivel de canales digitales, o mejor dicho, redes sociales. Por ejemplo, Respond.io y también Pipedrive. ¿Qué alternativas open source tenemos a estas herramientas de pago? Pues algunas que me parecen realmente interesantes son las siguientes. Tenemos 2. En primer lugar, Mautic, que principalmente es una plataforma CRM enfocada en tareas de marketing. Y también Chatbot, que es precisamente para gestión de canales. Por ejemplo, ya sea Instagram, WhatsApp, Telegram también. De hecho, esta es una de las herramientas que utilizaremos en los próximos proyectos que compartiremos a lo largo del canal. Así que si no quieres perderte estas soluciones que son sumamente profesionales y también de aplicación real y de aplicación súper directa en tu negocio, pues no dudes en estar pendiente a los próximos videos, ¿vale? Este es el primer listado de herramientas de pago versus herramientas open source. Hemos analizado tanto bases de datos, almacenamientos de archivos, CRMs. Algunas aplicaciones ya las conocemos porque las hemos usado en los distintos proyectos dentro de este curso. Otras seguramente vamos a explorarlas en el futuro. Ahora bien, tenemos también las siguientes categorías. En este caso tenemos básicamente la misma categorización y en primer lugar tendremos modelos de inteligencia artificial. Y es que es cierto, no solamente tenemos que hablar a nivel de aplicaciones, sino también en función a los distintos modelos de lenguaje que podemos utilizar hoy en día para potenciar a nuestros agentes de inteligencia artificial. Y es que a lo largo del curso hemos usado distintos modelos de inteligencia artificial, principalmente modelos de lenguaje. Pero cabe resaltar que todos estos son de pago. Por ejemplo, tenemos en primer lugar a OpenAI, después a Grok, Claude, DeepSeek, Gemini y de hecho también podríamos tener una lista bastante vasta de modelos de lenguaje de pago que funcionan mediante API keys y que contabilizan el pago mediante los tokens por millón, ¿vale? Tenemos una alternativa open source también. Si por ejemplo en nuestro VPS alojamos distintos modelos de lenguaje open source, ya sea por ejemplo mediante los distintos modelos de inteligencia artificial que nos ofrece Hugging Face, también, por ejemplo, instalando Ollama dentro de nuestro propio VPS, o bien directamente usando modelos un tanto más sofisticados como por ejemplo Mistral, que de hecho es uno de los modelos que hemos utilizado. Ahora bien, en la sección de comunicación y colaboración, principalmente sobre videoconferencia, tenemos algunas opciones de pago, principalmente las que conocemos hoy en día en el mercado son las principales, son tanto Slack, Zoom, también Discord y también Teams, que son de hecho herramientas que tienen funcionalidades bastante interesantes a nivel freemium para poder hacer nuestras pruebas, aunque ya cabe resaltar que a nivel de producción las restricciones son mucho más considerables, ¿ok? De esta manera también tenemos algunas alternativas a herramientas open source, como por ejemplo Telegram. Telegram es una herramienta, en este caso un canal digital que nos permite pues principalmente facilitar la comunicación, ya sea entre personas, equipos, al igual que también fomentar la colaboración, ya sea por ejemplo en grupos de Telegram o bien directamente mediante DMs, ¿ok?
Es una plataforma realmente interesante puesto a que nos ofrece diversas funcionalidades y con cero restricciones en su gran mayoría. Al igual que también nos ofrece la posibilidad de hacer diversas integraciones dentro de N8N, por ejemplo también automatizando con distintos chatbots o bien también promoviendo la intervención humana dentro de nuestros distintos flujos agénticos y demás soluciones. Entonces es una alternativa bastante interesante a nivel de comunicación y de colaboración. Y por último, algo muy interesante, que es precisamente algo relacionado a lo que hemos trabajado en nuestro penúltimo proyecto de gráficos, Business Intelligence. En este caso, pues tenemos como herramientas de pago una herramienta muy interesante y que también es muy conocida a día de hoy como herramienta de Business Intelligence o BI. Estamos hablando precisamente de Power BI, que de hecho también tiene bastantes integraciones dentro de N8N. Ahora bien, ¿qué alternativas open source conocemos a esta categoría de Business Intelligence? En primer lugar, cabe resaltar que ya hemos conocido una herramienta que nos permite crear distintos gráficos en función de los datos que le proveamos. Estamos hablando de QuickChart, aplicación que nos permite, si recordamos el penúltimo proyecto, pues crear distintos tipos de gráficos en función de los datos que le compartamos. Y por último, una aplicación incluso mucho más funcional a nivel profesional, bastante similar en este caso a Power BI. Básicamente sería su alternativa open source, no solo utilizada para proyectos de Business Intelligence, sino también bastante concurrida en proyectos de monitoreo. Estamos hablando en este caso de la herramienta de Grafana. Ahora bien, como les comento, este stack tecnológico son distintas recomendaciones que en base a mi experiencia y también en base a los distintos proyectos en los que he trabajado, puedo decir que son bastante recomendables, son bastante funcionales a nivel de proyectos avanzados y que también, como les comenté antes, son herramientas que nos dan una visión mucho más amplia de las distintas opciones que tenemos en el mercado para cada una de las categorías que podamos ir revisando o bien conociendo a lo largo de nuestros proyectos de automatizaciones o bien de soluciones agénticas, ¿vale? Entonces básicamente ese sería el apartado de stack tecnológico y con ello hemos llegado al final de nuestro curso de N8N.